Catacocha, tierra de memorias vivas, vio nacer a uno de los pensadores más influyentes de la historia contemporánea del país. Desde sus raíces andinas brotaron la conciencia crítica, la vocación de servicio y la voluntad de transformación. Este es el recorrido de un hombre que dejó una huella más allá de la política, la educación, la descentralización y en el corazón de su pueblo. El Chato, entre historia y memoria, no es solo un retrato biográfico, es un viaje de tiempo para descubrir al ser humano detrás del personaje y comprender el legado que aún vive en cada rincón de Loja. Yo debo decirles que tengo el privilegio de ser de la provincia, concretamente del cantón Paltas. Nací en Catacocha, la antigua capital de los Paltas y patrimonio cultural de la nación. Es una ciudad hermosa, un cantón dedicado fundamentalmente a la actividad agropecuaria. Mi padre era un agricultor y comerciante. Mi madre, por cierto, con muchas inquietudes de carácter cultural, pero dedicada fundamentalmente a los que llamaban en ese entonces los quehaceres domésticos. Sin embargo, ella participaba en muchas organizaciones de colaboración, de solidaridad social. Mi padre, en el afán de buscar la mejor educación de sus hijos, mi hermano Franquito Manuel, que lamentablemente ya no está con nosotros, él era 5 años menor a mí, organizaron una emigración que primero quisieron ir a Quito en busca de la mejor educación de sus hijos. Fueron capaces de deshacerse de su comodidad, de su trabajo organizado ahí en Catacocha, venderlo todo y buscaban ir primero a Quito. La enfermedad de mi abuelito, don Zoilo Vivanco, y obviamente la solidaridad de su hija, mi madre, llevó a que se tome una decisión en el sentido de emigrar hacia Loja, a la capital provincial. Recuerdo ahí lo que mi padre siempre nos contó, de que Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado, párroco en ese entonces de Catacocha, llamaban vicario foráneo de Paltas, le decían. Él le dijo a mi padre, Juan José, la calidad de las escuelas, especialmente la escuela de los hermanos en Loja, es tan buena como la escuela de los hermanos en Quito, el Cebollar. Es una muy buena escuela, no solo dirigida, sino además con toda la docencia integrada por hermanos de las escuelas de La Salle, con una extraordinaria formación pedagógica. Así que, dada la situación, es preferible que migres a Loja, te organices en Loja, ahí tengan ellos la escuela y luego ya para el colegio ya tendrás tiempo de ver cómo continúas arreglando, digamos, el tema de tu familia. Y efectivamente, mi padre decidió y vinimos a Loja en 1950. Él vendió sus terrenos allá, vendió sus haberes y compró en Loja, como era obvio dado su enfoque de trabajo, una finquita cerca de Loja, es entonces bastante, digamos así, alejada del centro de la ciudad, en ese entonces, en Zamora Guayco. Compró una finca y compró la casa en la que pasamos nuestra niñez y la primera parte de nuestra juventud, en la hermosísima plaza de San Sebastián, en la ciudad de Loja. Desde muy joven, José Bolívar Castillo fue guiado por grandes maestros que marcaron su formación en la Escuela de los Hermanos. Con una base firme en Loja y el respaldo de su familia, continuó su camino educativo en Quito, donde culminó su bachillerato en el prestigioso Colegio San Gabriel en el año de 1963. Una historia de esfuerzo, visión, dedicación que sembró las raíces de su compromiso con la educación y el país. Mi intención era
estudiar sociología. Yo recuerdo las palabras de vecinos en ese entonces de la Plaza de San Sebastián. A veces se reunían en el almacén que tenía mi padre ahí frente al parque, y comentaba el doctor Pío, los abogados, mi padre me decía que sería bueno que yo estudie Derecho. Decía, los abogados lo que tienen que hacer es aplicar la ley, igual que los jueces, ley que ha sido dictada, preparada y conformada de acuerdo a los intereses de los que tienen el poder. De manera que lo más importante es saber quién tiene el poder y cómo lo tiene y para qué lo ejerce. Y eso lo estudia la sociología, que es la arquitectura social. De ahí me nació la iniciativa de, ante todo, ser sociólogo, ¿no? Y tener el derecho como una herramienta para la aplicación de la sociología. Esa fue mi vocación. Y así desarrollé mi estudio. Entonces, en el Ecuador no había escuelas de sociología, y fui a estudiar, después del bachillerato, jurisprudencia, primero en la Pontificia Universidad Católica de Quito, regida también por los jesuitas. En medio de una dictadura que dilapidaba los recursos del país, José Bolívar Castillo decidió alzar la voz. Desde sus primeros años universitarios impulsó la organización estudiantil y fundó la FEUS, sumándose a la lucha colectiva por devolverle al Ecuador la dignidad, el derecho y el rumbo perdido. Efectivamente, pues la Universidad Católica comenzó a participar también en un proceso que apuntaba a que el Ecuador se organice de una forma democrática y sobre todo con sentido de equidad. Para ese entonces también formamos nosotros el Partido Demócrata Cristiano. Yo fui cofundador de ese partido. Allá por 1964 se logró su inscripción. A mí me delegaron para ir a Chile a la convención mundial que había de la democracia cristiana, y se realizaban también las elecciones en ese hermano país, en la que salió electo Eduardo Frei Montalva, recuerdo. Y ahí conseguimos la aprobación de nuestro partido, de nuestra organización política, en la Internacional Demócrata Cristiana. Y comenzamos a una lucha donde la democracia cristiana no era, pues, para nosotros un movimiento de derecha ni destinado a mantener el statu quo, sino era un movimiento de cambio en función de estos conceptos del humanismo cristiano. Expulsado de la universidad en Quito por su activismo estudiantil, José Bolívar Castillo continuó sus estudios de Derecho en Loja, donde nuevamente fue visto como una amenaza por las estructuras conservadoras. Aún así, lideró luchas sociales, defendió al campesinado y promovió el desarrollo social en la provincia. Su compromiso lo llevó a obtener una beca para estudiar sociología, y más adelante asumió su primer cargo público como director regional del INEDES en Loja. La Democracia Cristiana, partido en el que yo ejercía la primera vicepresidencia entonces, resolvió aliarse del CFP porque nos disgustaba profundamente la actitud discriminatoria que había, de que no podía y no debía el señor Bucarán, en razón de toda su política populista de Guayaquil, llegar a la presidencia de la nación. Y claro, yo argumenté en ese entonces de que el populismo es una consecuencia de, y no hay que pelear contra las consecuencias, sino saber cómo podemos modificar esa realidad. No hay que pelear contra los efectos, sino contra las causas. Durante una campaña política difícil, José Bolívar Castillo y su equipo lograron la victoria. Al asumir el nuevo gobierno, le propusieron trabajar en Quito, pero él recordó una promesa clave de campaña: descentralizar el país y construir equidad territorial. Rechazó quedarse en la capital y asumió la dirección de Predesur, convencido de que era necesario trasladar el poder de las regiones. Aunque encontró resistencias dentro del propio ministerio, se mantuvo firme, comunicó la situación al presidente y logró su respaldo para llevar adelante la verdadera descentralización, trasladar funciones, recursos, decisiones al sur del país. Yo me di cuenta que estaba enfrentándome a un sindicato organizado para impedir la descentralización, capitaneado por los mismos que venían ejerciendo esos cargos, como digo, dedicados casi solo a la pura consultoría y no a la ejecución de obras. Y
Entonces, pues yo le planteé al presidente, esto no puede seguir así. Me toqué con el tema de que querían empapelarlo al Chato. Es decir, crearme situaciones por las cuales tengan que sacarme de Predesur porque había cometido el otro error. Estaba rodeado de enemigos adentro. Entonces, Jaime me dio toda la atribución. Inclusive ordenó que el Ministerio de Defensa ponga a disposición de este trabajo de descentralización un equipo del Ejército Nacional con sus respectivos transportes para pues trasladar todos los departamentos de Predesur a ubicarlos donde debían estar. La dirección ejecutiva en Loja, la dirección del proyecto Puyango-Tumbes, Tahuín y todo el desarrollo de la costa de Machala y el desarrollo de la parte pues forestal, de colonización semidirigida, minera, etc. en Zamora, y se descentralizó Predesur. Eso fue una cosa muy dura, porque a la final no querían ceder. No, se les puso bien clarito en los carteles de la institución que había dispuesto el gobierno su descentralización, se había firmado el correspondiente acuerdo, decreto presidencial y acuerdo ministerial correspondiente, y tenían los colaboradores de Predesur que presentarse a trabajar el lunes en Loja. No se presentaron el lunes, no se presentaron el martes, no se presentaron el miércoles. El jueves fueron destituidos por inasistencia injustificada y procedimos entonces pues a la descentralización. Pese a las resistencias desde Quito, el pueblo de Loja respaldó con fuerza la descentralización. José Bolívar Castillo lideró el traslado de un ministerio completo. Demostró que desde Loja se podía gobernar con eficiencia, transparencia y sin amiguismos. Así nació un ejemplo real de equidad territorial y compromiso con el país. A nadie se nombró por ser pariente o por ser partidario, sino a los más capaces. Me recuerdo que se había que nombrar pues director ejecutivo de riego, había que buscar el mejor ingeniero hidráulico. Y el mejor ingeniero hidráulico que había en la región sur era el ingeniero Eduardo Hunda Bustamante. Entonces me decía, pero si este es comunista, si este ahí con la Universidad Nacional de Loja, parte de esa pandilla sectaria que hay, ¿cómo va a ser? El mejor ingeniero hidráulico, venga el ingeniero Eduardo Hunda. Había que poner la sesión de gestión ambiental y reforestación, pues ¿cuál es el mejor ingeniero forestal que había en Loja? El ingeniero Samaniego, pues es conservador, es ultra de la derecha y esto y el otro. No nos importa. No vimos partido, no vimos ningún interés subalterno, con toda la transparencia que debe hacerse. Aquí quiero rendir un homenaje a todos los que colaboraron estrechamente conmigo. Se hizo un trabajo enorme, ¿no? En la provincia del Oro, todo lo que significó el sistema de riego de Tahuín, la reforestación de la cuenca alta del Puyango, todo lo que fue el fomento de la acuacultura, fruticultura, la reforestación, como decía, investigaciones de carácter minero que se hicieron, en fin, la provincia de Loja, el proyecto de desarrollo integral Centro Loja, la implantación de nuevas formas de cultivo. Por ejemplo, en convenio con el INIAP, logramos introducir el maíz en la zona del Cantón Selíquenes. Entonces pues era Parroquia, Pindal, Sabanilla, Zapotillo, todo eso. Se expandió el cultivo de maíz en la parte suroccidental, ¿no? Luego se introdujo también con el INIAP el cultivo del arroz por inundación, porque antes el cultivo del arroz se hacía en las laderas de Chahuarpamba. Ahí se cultivaba el arroz, donde ahora tenemos los deslaves. Ahí era el gran cultivo del arroz que había en Loja. Era arroz por inundación, con excelentes resultados en Zapotillo y Macará, que con una gran elofanía se llegó a tener 2 y llegó el caso hasta 3 cosechas al año. También se implantó las mejoras de hibridación del cultivo del café para conseguir una mejora en este cultivo en la zona de Sosoranga, de Puyango, Cantón Paltas, el maní. Se llevó una labor de reforestación enorme en la provincia de Loja, vialidad, la provincia de Zamora. Se llevó a cabo el proyecto de colonización de la cuenca del Nangaritza. Ahí se fundó pues una serie de poblaciones. En Zamora se construyeron en ese entonces
más de 130 kilómetros de carreteras. Desde Predesur, José Bolívar Castillo lideró obras clave para el desarrollo del sur y del país. Como diputado, se destacó por su firme labor legislativa. Más tarde ejerció como docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y en el Parlamento Andino, compartiendo su visión con nuevas generaciones. En el año de 1988 se alejó del partido y ayudó a fundar y no a compartir sus reformas. Aquel mismo año fue electo alcalde de Loja, iniciando un proceso de transformación con independencia, convicción y un fuerte compromiso con la gente por encima de cualquier presión política. Tuve que ejercer la alcaldía ya fuera de toda vinculación partidista, con una colaboración de un estadista notable como era Rodrigo Borja, que de ninguna manera, por más que sus copartidarios le decían no colabores con el Chato, él colaboraba. Y yo tuve, por ejemplo, el caso de demoler el viejo mercado, no sacar a alrededor de 1000 comerciantes, estaban alrededor con caramancheles por todas esas calles alrededor de Secuchitril, que era el mercado viejo, de unas condiciones de insalubridad absoluta. Yo pedí colaboración, pues porque la policía municipal no tenía sino, creo que 15 o 18 policías, todos ellos de la tercera edad, sin ningún entrenamiento. Pedí que colabore la Policía Nacional. La Policía Nacional me dijo, para colaborar tengo que tener órdenes del Ministerio de Gobierno. Pero yo tenía que hacer lo que hay que hacer por Loja. Entonces conseguí el apoyo de las Fuerzas Armadas. Recuerdo, el general Saldumbide dispuso pues que las Fuerzas Armadas asedien todo el área del mercado, 800 hombres debidamente equipados, y entonces penetramos nosotros al interior del mercado para poder desalojar a los que estaban ocupando esa ahí, que se negaban a salir y que estaban respaldados por toda la farándula politiquera de Loja, porque decían que derramarán hasta la última gota de sangre y que nadie los toca de ahí. Entonces entramos y sin que haya un herido, cargamos todos los caramancheles y los llevamos a un terreno que tenía el municipio por el norte. En algunos casos fue tremendo darnos cuenta que se metieron dentro de esos caramancheles de latón, y cuando vaciaban los caramancheles abajo había gente adentro, pero bueno, gracias a Dios no hubo ningún herido. Después entramos a demoler ese viejo mercado. Recuerdo la cantidad de ratas que había cuando echamos un gas para fumigar estos animales. En ese momento eran volquetadas de ratas muertas que teníamos que con lampón cargar y sacar de ahí. Entonces ya me daba cuenta de la situación de insalubridad absoluta que había. Se construyó el nuevo mercado, armaron todos los problemas habidos y para ver contra la construcción, el cabildo en contra, cada rato querían removerme, bajaban los barrios a respaldar, pero ellos tenían mayoría para removerme. Me acuerdo que era el vicealcalde, el ingeniero Falconi. Bueno, él procedió de una manera decente como vicealcalde, pero en realidad la mayoría lo que quería es a todo tras sacarme. Pero no pudieron porque había un respaldo del pueblo enorme. Tras su primera gestión, José Bolívar Castillo dejó encaminadas importantes obras para Loja, como el terminal terrestre, que quedó ejecutado un 75%, el Plan Loja Siglo XXI, una hoja de ruta para el desarrollo integral en la ciudad. Este plan incluía el sistema de agua potable, el alcantarillado, el sistema de abastos y el ordenamiento territorial. En el año de 1992, la alcaldía fue asumida por el Dr. Reyes Jaramillo, pero surgieron conflictos como la invasión de terrenos destinados a un complejo deportivo, etc. Cuando José Bolívar regresó a la alcaldía en el año de 1996, enfrentó y superó estos conflictos, iniciando un nuevo periodo de transformación. Logró gestionar financiamiento clave, incluyendo créditos no reembolsables desde Europa, gracias al reconocimiento internacional de Loja como una ciudad ecológica. A pesar de los recursos limitados, su visión de futuro y su gestión planificada permitieron avanzar con obras fundamentales que aún hoy marcan el rumbo de la gran ciudad. De que se tome una captación desde el remanente hidráulico de la meseta lacustre Laguna del Compadre a una altura de 2.640 metros para, mediante un túnel, trasladar el agua hacia Chontacruz Alto y en la línea de escurrimiento de la Hoya de Loja, que es de sur a norte, distribuir el agua potable. Pero claro, el túnel tenía un costo de más de 80 millones. En ese entonces hacer un túnel era una cosa muy costosa. Ahora ya es un poco más fácil pensar en eso. Pero la tecnología entonces no daba, costos altísimos.
y tiempos de ejecución muy altos. Entonces siempre se dijo, hay que buscar una alternativa. Y la alternativa no la busqué yo, pues eso tiene que saber Loja, no se deben engañar por el odio, por la envidia. De que yo les he dicho a los ingenieros por dónde pongan la tubería y los ingenieros, obedientes a lo que dice un abogado y sociólogos, pusieron la tubería por donde el alcalde les dijo. Yo no sé cómo puede una ciudad culta tragarse esa rueda de molino. Y gente difundir ese tipo de cosas. Ahí fue un estudio hecho por una firma muy responsable como Teco Inge Consult, bajo la fiscalización de ingenieros muy responsables de Loja y de muy alto nivel, que determinaron que para evitar el costo altísimo del túnel de la cordillera de Sabanilla, era preferible aprovechar la hendidura natural por donde se precipita el río Zamora hacia la selva amazónica, para por esa hendidura, sin hacer túnel, meter el caudal de una cuenca alta, tan alta como la de Sabanilla, que está detrás de la cordillera, y nos permitía meter agua de la mejor calidad, pero ya no a Chonta Cruz, sino a Carigán, lo cual significaba una distribución del agua en contra de la línea de escurrimiento de la Hoguera. Pero era la única posibilidad de ejecutar dentro del marco de 30 a 40 millones de dólares, que era lo que había disponible para la ejecución del proyecto. Y claro, ahí se decidió, evidentemente, de que lo más conveniente era colocar tubería, porque había que ceñirse a los recursos existentes, tubería de acero, que además España no la producía, por tanto no se cumplían los requisitos del crédito, había que importar de Pont-à-Mousson de Francia o importar de Alemania. España producía, tanto en España como en territorio colombiano y mexicano, la tubería de plástico reforzado con fibra de vidrio, el PRFB, que era lo más avanzado desde entonces. Entonces se dijo bien clarito que se utilizará tubería de acero fundido para las áreas de alta presión, es decir, donde hay caídas de agua o donde hay sifones. Pero a campo travieso era más conveniente colocar plástico reforzado con fibra de vidrio, porque el plástico es más durable, más resistente a la acción corrosiva del suelo frente al acero, que aun cuando fuera acero inoxidable, a la final el suelo puede con él. Y luego de haber deslaves, estaba bien claro que los costos de mantenimiento eran muy altos, por cuanto si se produce el deslave de un talud, se va llevando la tubería. Y la tubería de acero, pues el acero, como bien sabemos todos, el acero no se dobla. El acero se quiebra, pero no se dobla, ¿no? En cambio, el plástico sí se dobla. Tiene esa ventaja. Y por otro lado, el plástico no es susceptible a la acción corrosiva del suelo. Entonces, es una decisión técnica, no del alcalde, de colocar a campo travieso tubería de plástico y solamente donde hay tifones y caídas de agua a altas presiones, colocar tuberías de acero. Durante su gestión, José Bolívar Castillo ejecutó el Plan Maestro de Agua Potable, posicionándolo a Loja con el mejor sistema del país, con un crédito no reembolsable, que esto significó ningún costo al pueblo de Loja. Además, desde su propio celular, monitoreaba en tiempo real cada tanque de reserva, recibiendo alertas cuando éste estaba por debajo del nivel adecuado. Su estilo siempre fue firme y exigente. Cuando algo fallaba, se activaba de inmediato una respuesta para solucionarlo, aunque muchos intentaban culparlo por cualquier problema. Su enfoque siempre estuvo en resolver y no en justificar. Gobernó con responsabilidad, tecnología y una convicción clara: servir al pueblo con resultados y no excusas. Había la consigna política del odio, de tratar de frustrar todo lo que se había hecho en materia de mercados, en materia de vías, en materia de agua potable, en materia de alcantarillado, en materia de fomento turístico. Ahí está el caso, por ejemplo, del zoológico. Ese fue un gran atractivo de la ciudad. Comenzaron con teorías absurdas de que los zoológicos son cárceles de animales, que el animalismo que protesta, que los Yasunidos, que los Diablo Huma, que los animalistas y mil de historias, ¿no? Ese zoológico era un atractivo turístico importantísimo de la ciudad, como también se convirtió en un atractivo turístico fundamental de la ciudad el sistema de clasificación domiciliar y reciclaje de basura, que le ameritó que a Loja le entreguen el bronce Award como ciudad ecológica a nivel mundial. Fue entregado el año 2001 en la ciudad de Shenzhen, China. Está el
copia de este certificado. Tengo las fotografías también de los periódicos de las principales ciudades de China anunciando lo que fue ese gran evento mundial llamado Nations in Bloom, donde Loja recibió el Bronze Award y luego después fue reconocida Loja también por la Organización Mundial de la Salud. Al celebrarse el centenario de la Organización Panamericana de la Salud, Santiago de Chile, en octubre del 2001, se le entregó el primer premio como ciudad saludable. Y las organizaciones de evaluación y calidad, como es el caso del sistema ISO, le entregaron también el reconocimiento de tener Loja el mejor sistema de agua potable. A lo largo de su trayectoria, José Bolívar Castillo enfrentó críticas, ataques y falsas acusaciones. Muchos intentaron empañar su imagen, atribuyéndole culpas que no le correspondían. Sin embargo, la realidad es otra. Fue él quien transformó Loja, quien elevó su nombre a nivel nacional e internacional, y quien demostró con hechos que una ciudad puede avanzar cuando hay visión, capacidad y compromiso. Entonces nos llena de orgullo todo el trabajo que hemos podido realizar desde el punto de vista de la administración municipal en todos los campos, el campo turístico, también lo hicimos desde Predesur en materia turística. Ahí está Guayabal, está Arenillas, Huaquillas, está lo que se hizo en Zamora, en fin, hemos hecho un trabajo del que nos sentimos realmente orgullosos, pero más que orgullosos, agradecidos a Dios que nos dio esta posibilidad de servir, que nos llena de tanta alegría, y a nuestro pueblo que nos colaboró siempre en la enorme obra que se ha podido realizar en beneficio del país en su parte fronteriza sur, que es la región sur del Ecuador, El Oro, Loja y Zamora. José Bolívar Castillo no solo transformó Loja con obras y visión, también dejó huella como un líder comprometido con la justicia, el desarrollo y la equidad. Su legado habla por sí solo. Pero más allá del político está el ser humano. Hoy abriremos la puerta a su lado más entrañable, el hombre que encontró a su esposa un amor verdadero, su mayor apoyo y la fuerza silenciosa detrás de cada uno de sus logros. Bueno, a mi esposa yo la conocí en Zapotillo. Yo era director ejecutivo de la Subcomisión Ecuatoriana en la Predesur. Y en esa etapa también presidía la Comisión Binacional de las Cuencas Binacionales, Catamayo, Chira, Puyango, Tumbes, Santiago, Zamora. Viajaba con frecuencia a la zona de frontera. Mi esposa fue la reina de Zapotillo. Tuve oportunidad de conocerla y realmente de una manera espontánea nació un amor que para mí ha sido el amor de mi vida. Ella ha sido mi compañera de siempre en las horas duras y en las horas de alegría, en las horas de triunfo y en las horas de derrota. Su lealtad, su bondad, su responsabilidad frente a todo lo que significa el mantener, el cuidar la unidad del hogar y el cuidado de nuestros hijos, que lo hemos realizado de manera conjunta para que esta proyección de nuestra vida, que han sido nuestros hijos, nuestros 3 hijos, puedan ellos tener la posibilidad de formarse bien y de ser elementos positivos, no solo para el país, en este caso de mis hijos, sino también como les ha tocado hacerlo, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro matrimonio es un tanto especial. La historia de cómo nos conocimos en el año 1980 en Zapotillo. Sin embargo, pues son 45 años de matrimonio que cumplimos ya y estamos muy felices de haber caminado juntos todos esos largos años creando nuestra familia con nuestros 3 hijos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, y también porque durante todo ese tiempo le he acompañado a José Bolívar en sus actividades públicas como director de Predesur, como diputado, como alcalde de Loja por 4 veces en que me tocó asumir las funciones en el patronato municipal, y que siendo la esposa del alcalde pues también tenía que estar en la vida pública gracias al ejemplo que José Bolívar como padre les ha dado, que si bien es cierto la vida política ha quitado mucho tiempo a la familia, pero lo que él ha dado como padre ha sido
calidad de tiempo, aunque cantidad no ha sido posible, y el resultado o los frutos de todo este trabajo, tanto a nivel familiar como a nivel público, en el desarrollo de Loja, su provincia y del país, que siempre ha aportado José Bolívar y ha desempeñado funciones importantes, ha sido muy satisfactorio. Tania era una jovencita sumamente alegre, sumamente deportiva, sumamente preocupada por su pueblo. Yo recuerdo sus afanes por colaborar como reina de Zapotillo para la cantonización de Zapotillo. Y yo tenía en ese momento un nivel, pues digamos, de participación en el gobierno nacional de Jaime Roldós Osvaldo Hurtado, que me permitió colaborar en este proceso. Recuerdo haberla conocido también en las orillas del río Catamayo Chira, como deportista, ¿no? Se lanzaba de un algarrobo al río. Yo no he sido bueno para nadar y me impresionaba extraordinariamente la forma como ella se cruzaba el río, la forma como ella con sus amistades llevaba a cabo una actividad deportiva permanente, en moto. Conocerla, una mujer así tan activa, tan alegre, tan vivaz, con un espíritu que denotaba cariño, bondad. De todas las cualidades que mi papá pueda tener, que son incontables, yo creo que lo que más admiro de él es su lucha y su fortaleza. Esa lucha diaria que él hace, aunque a veces esté cansado, agotado, es su fortaleza y resistir. De amar tanto a su ciudad que lo vio crecer, forjar también en nosotros ese amor a Loja, que creo que al menos a mí me encanta Loja, amo Loja, y eso es algo que él siempre nos ha inculcado, amar y querer a Loja. Me siento muy orgullosa de la familia que tenemos, del esposo que tengo, y lo digo con mucha alegría, porque nuestra vida también ha sido pública. Hemos estado en el ojo de todos y hemos sabido, con todos los sinsabores también que lleva una relación de pareja, hemos sabido conjugar lo público, lo familiar, llevarlo adelante por el bienestar de la familia, que es lo primero. Ella fue la mujer de mi vida y yo tengo gratitud para Dios y ciertamente para ella y para todos los que han colaborado en nuestra familia y en su conformación y en su interrelación. Yo creo que mis papás siempre son de los papás que da todo, sin importar las dificultades por las que se esté atravesando. Ellos son de dar todo a manos llenas y creo que son el ejemplo más claro de amor, de que por más dura que pueda estar la situación, ellos están ahí dando apoyo y dando amor. Y creo que también algo que nosotros, al menos yo lo he visto, es que el amor que hay aquí en nuestra casa es el amor que siempre mi papá ha sentido por Loja. Que la única definición de lo que somos, sola y exclusivamente, es lo que hacemos. No lo que decimos, ni peor lo que publicitamos. Y cuando yo regreso a ver atrás, con inmenso agradecimiento a Dios y gratitud para mi pueblo de Loja, debo decir que observo que Loja avanzó. Que estos últimos tiempos están haciendo esfuerzos sobrehumanos para desmantelar todo lo que hemos hecho. Pero no vamos a bajar la guardia. Porque Loja es más grande que sus limitaciones y que las mezquindades de cierta élite politiquera. Loja será capaz de retomar su camino de desarrollo, de procerato en el aspecto tanto ecológico, ambiental, social, de fomento productivo y de generación de fuentes de trabajo que sean sustentables. A lo largo de los años, José Bolívar Castillo ha demostrado que cuando se ama a un pueblo, no hay un esfuerzo que pese ni obstáculo que lo detenga. Cada paso, cada hora y cada decisión han sido guiados por un profundo compromiso con Loja, porque su historia no es solo de ser un líder, es de ser un hombre que hizo de su ciudad una causa de vida. Y hoy, al mirar atrás, lo que hace con gratitud, sabiendo que todo lo entregado ha valido la pena y que la lucha por el bienestar de Loja siempre vivirá en él. Yo diría, es esta tierra querida, este lugar al que siempre se regresa, en el que se encuentra tanto cariño, no solo los familiares. Yo me lleno de
ternura, permítame expresar este criterio así, cuando chicos jóvenes me paran en la calle para tomarse fotos. El otro día me paró un grupito de 3 chicos. Doctor, queremos hacer un TikTok con usted. Y yo le digo, bueno, ya, a ver, ya, hagamos el TikTok. Entonces, me pusieron en medio, 2 se pararon al lado mío y uno filmaba. Entonces el uno comenzó diciendo, habemos muchísimos jóvenes, hay muchos jóvenes que son viejos, decía, que proceden, piensan y actúan como viejos. Y hay viejos que mantienen firme su juventud y su actitud positiva ante la vida. Y otro le dice, aquí como el doctor José Bolívar Castillo. Entonces, habrán pensado los que tanto odian que era un TikTok súper preparado. Era una cosa totalmente improvisada, nacida del corazón de esa juventud, de esa niñez que nos expresa tanto cariño. Las personas de la tercera edad, las familias, los que no están iniciados en este vicio de la politiquería, sí comprenden lo que ha significado nuestro esfuerzo, nuestros afanes de darle a Loja una situación de progreso sustentable. Y eso nos llena de orgullo, nos llena de gratitud. Por eso le decía que cuando regreso a ver atrás, no tengo sino gratitud, agradecimiento y dar gracias a Dios que le ha dado la oportunidad a uno de poder en su vida llevar a cabo una tarea de la que puedan decir mis hijos y mis nietos, estamos orgullosos de mi abuelo.